Como les estaba diciendo, para el día de hoy vamos a reconstruir lo que hemos visto a lo largo de las clases. Les voy a habilitar para que ustedes puedan subir un trabajo complementario en base a lo que vamos a ir revisando, tomando en consideración la cantidad de temas que nosotros hemos visto, pero por esta ocasión. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta estos elementos que vamos nosotros a ir visibilizando en esta clase. Si usted no desea, está conforme, tiene buena nota, no lo sube, no hace el trabajo, no es una obligación, es un apoyo para quienes han tenido una nota baja y obviamente necesitan algún tipo de recuperación por esta ocasión. Entonces, después ya haremos recuperaciones complementarias. Por ahora, tomando en cuenta la visión general en la cual nos hemos visto, entonces tomo en cuenta esto. En cuanto a las demás materias, no hay ningún problema. He visto que en general estamos bastante bien, entonces no me preocupo tanto más que por historia. Vamos a hacer una reconstrucción de los temas tratados en clase. Eso es lo que nos interesa para el día de hoy. Comenzamos con lo que usted puede observar ahí, historia e historiografía. Sabemos que la historia son los hechos del pasado, pero este es el elemento que por ahí nos íbamos olvidando. Abarca la totalidad de la vida humana. Es toda nuestra vida, no solo el pasado, es nuestra vida del pasado para entender el futuro, para entender el contexto, que transforma propiamente la naturaleza y construye cultura. Nosotros hablamos que propiamente el trabajo transforma la naturaleza y construye cultura. Dos elementos importantes, entonces, historia, historiografía como inicio y el concepto de trabajo que ya lo vamos nuevamente a ir abordando. Vamos a ir revisando un poco los elementos de las fuentes de la historia. Para quienes necesitan, desean hacer el trabajo, lo único que necesita hacer es poner un ejemplo. Pero les pido un ejemplo para cada uno de estos elementos: monumentales, documentales, bibliográficos, gráficos, prensa, fuentes orales, documentación digital. Voy a hacer una explicación rápida. Si usted necesita que ahonde más en alguno de estos elementos, avíseme, por favor. Vamos entonces. ¿Qué son las fuentes monumentales? Son los restos arqueológicos, objetos, monumentos artísticos que ofrecen información sobre la sociedad y la mentalidad de las personas en algún tiempo. Los arqueólogos entonces encuentran restos. Estos restos nos dicen cómo vivían aquellas civilizaciones. A eso llamamos fuentes monumentales. Pondrá un ejemplo concreto. No me ponga en general restos arqueológicos, no. Un ejemplo concreto, de un ejemplo que yo pueda tener cuenta, no no generalmente, sino de forma particular. Documentales, comprenden documentos, pero originales, inéditos y únicos. Pueden existir copias de estos, aunque generalmente son limitadas. No se hizo para la publicación masiva, no es el objetivo que se pase en la historia o que se reconozca en la historia. El objetivo es algo concreto, que ha sucedido en ese tiempo, que se presentó en ese tiempo y que no se pretendía para su difusión masiva. Fuente bibliográfica. La fuente bibliográfica es propiamente aquella fuente que comprenden documentos que por lo general son el resultado de investigaciones y se publican en monografías, anuarios, informes y demás elementos que aquí sí quieren dar cuenta de la realidad, por lo tanto, sirve para su difusión masiva. Fuentes gráficas y audiovisuales.
Estas fuentes no textuales utilizan como medio de expresión imágenes y sonidos. Pueden ser films, mapas, planos, fotografías, pinturas, dibujos. En el ejemplo, no me ponga eso, no me pondrá fotografías. Póngame el ejemplo claro de una fotografía, de un plano, de un mapa, de una pintura que pueda ser ejemplo de esta fuente. Fuentes de prensa son sumamente sencillas. Las fuentes de prensa son simplemente los diarios. Entonces, en el ejemplo, no ponga diarios, ponga el nombre de un diario relevante de nuestro país o de cualquier país. Documentación digital. En cuanto a la documentación digital, hablamos de aquello que se difunde a través de los ordenadores, de los computadores. Y sobre todo, céntrese en los repositorios digitales que dan cuenta de elementos científicos estudiados realmente y comprobados. Esas son las clasificaciones de las fuentes de la historia que nosotros hemos revisado. Ustedes tomaron en cuenta algunos lo que veíamos en el video, que estaba muy bien, pero para la evaluación es principalmente estas fuentes las que nosotros hemos revisado y que usted necesita reconstruir y buscar nuevamente ejemplos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesiten que repita? ¿O que ponga alguna perspectiva más para que esté claro? ¿No? Después estuvimos hablando del tema el trabajo como condición de la existencia y supervivencia humana. Entonces nos planteábamos este concepto del trabajo. Por favor, ¿qué le pido? Vaya revisando en su cuaderno lo que estamos aquí desarrollando. Si algo le falta, complete. Si no, simplemente vaya revisando, complementando lo que estamos diciendo. El trabajo como condición de existencia principalmente se refiere al trabajo como una actividad de transformación de la naturaleza para sobrevivir. Pero no se queda ahí el trabajo. El concepto de trabajo también construye cultura, es decir, que nos permite principalmente interpretar la realidad a través del trabajo. Ejemplo, no conseguimos solo herramientas de piedra. Recuerden que en el Paleolítico las herramientas de piedra son fundamentales, pero el ser humano no se quedó con eso, sino que les fue dando características, elementos, fue generando arte, fue generando interpretaciones de la realidad. Por lo tanto, el trabajo es una condición propia del ser humano que no es solo para la supervivencia. Después estuvimos analizando el tema del Paleolítico. ¿Qué significaba paleolítico? ¿De qué palabras venían? Edad de piedra. Ya, piedra y paleos viejo, lithos piedra, paleos viejo, que significa edad de piedra, y propiamente se desarrolla dentro del proceso en el cual el ser humano va apareciendo como especie. Vimos tres etapas, el inferior, el medio y el superior. En la fase temprana del Paleolítico, el periodo en el cual dentro de la familia de los homínidos surge el género Homo. No es que aparece la familia de los homínidos, ya existía la familia de los homínidos, sino que aparece el género Homo. Usted va a buscar particularmente ¿qué grupo del género Homo? Ejemplo, para el superior está el Homo sapiens. Quien desea hacer el trabajo debe buscar qué grupo de género o del género Homo pertenece a cada parte del Paleolítico, a cada etapa del Paleolítico. Ejemplo, en el superior aparece el Homo sapiens. ¿Cuáles aparecen en el Paleolítico medio y cuáles en el Paleolítico inferior? Y complementa con las ideas que estoy aquí enunciando. Primero, en el Paleolítico inferior aparece el fuego, que es simplemente conservado, no se puede crear todavía. Surge este género Homo que ya vimos. Las herramientas elaboradas en piedra eran extremadamente toscas. Herramientas toscas. No se olvide
tomar nota de estos elementos si es que le falta. Paleolítico medio. Se diversifican las herramientas, es decir, cada herramienta va funcionando para una cosa diferente. Aparecen los hogares, que es el lugar donde se prende el fuego. Aparecen manifestaciones religiosas como el enterramiento de muertos, de enterramiento organizado de muertos, y comienzan a surgir estas primitivas manifestaciones tanto del enterramiento como manifestaciones religiosas. En el Paleolítico superior, en cambio, aparece el Homo sapiens, además de pasar a ser la única especie que sobrevive, se desarrolla las herramientas y aparece la cultura como tal, manifestaciones culturales. Aquí aparece manifestaciones culturales. Es decir, interpretaciones de la realidad. La cultura es una interpretación de la realidad desde un grupo humano. Un grupo humano interpreta lo que ve y le va dando significado a los objetos. El momento que le vamos dando significado se va creando esta cultura. Surge también el arte del Paleolítico, desarrollado durante esta etapa final. Y estuvimos nosotros un poco revisando en el video los elementos más importantes. A continuación, nosotros estuvimos analizando las materias primas y las herramientas del Paleolítico, para lo cual realizamos un organizador, un cuadro, como el que pueden ver ustedes, con varias celdas, que manifiesta los cinco modos que planteó el británico Graham Clark, donde en el modo técnico 1 aparecen los cantos trabajados y las lascas. ¿Usted qué debe hacer? Debe completar los siguientes 4 modos técnicos. ¿Qué características tenía? ¿Alguien alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué le diferencia de un modo técnico a otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia principal, creen ustedes, que pasa de un modo técnico a otro? Pongámoslo así, las características son referentes a las herramientas. Por lo tanto, ¿qué pasa de un modo técnico a otro? Si tiene que ver con las herramientas elaboradas con piedra. Que mejoran los tallados de las herramientas. Sí, por un lado mejoran las herramientas, muy bien. ¿Qué más en la herramienta en sí mismo? ¿Qué se puede ver? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del modo técnico 1 al modo técnico 3, que ya pasa del paleolítico medio del inferior al medio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué veíamos en las imágenes? ¿Son más elaboradas? Sí, pero sobre todo, ¿qué es lo que más se obtiene? ¿Qué será? ¿Qué es lo que más se obtiene de una herramienta a otra, de una piedra a otra? ¿Qué era lo que se quería al golpearla más veces a la piedra? Resistencia. Hacerla más filuda. Hacerla más filosa, sí, muy bien, que tenga más filo. Y la resistencia en el sentido propio de que pueda ser mayormente utilizada, pero aquí hay que aclarar algo. Recuerden en el video que decía principalmente que las personas de estas épocas no construían herramientas y las guardaban, sino que construían herramientas para el momento. Si necesitaban ir a cazar, se dedicaban un tiempo construyendo las herramientas, cazaban y eso era todo. Por lo tanto, le va a diferenciar del modo técnico 1 sucesivamente hasta el modo técnico 5 la cantidad de filo que puedo obtener de un elemento a otro. Esa es una de las características más importantes. Entonces, usted va a completar las características
de los modos técnico 2, 3, 4 y 5 que nosotros vimos en clase. Hay un elemento fundamental si hablamos de las materias primas y las herramientas. ¿Qué le permitió al ser humano generar herramientas cada vez más elaboradas? Tener una conformación cerebral cada vez más compleja. Y esa conformación compleja significó una transformación biológica del ser humano. Gracias. El ser humano, gracias a lo que estoy aquí escribiendo, le permitió que su cerebro sea cada vez más complejo. Fortalece la conformación del cerebro, además de la alimentación. Evidentemente, la alimentación es un factor fundamental sin el cual no se hubiera podido desarrollar el cerebro, pero para que ese alimento sea más beneficioso, se necesitó herramientas más elaboradas para tener una obtención más eficiente del alimento. Por eso, gracias a la elaboración de las herramientas cada vez más complejas, el cerebro, pongámoslo tal cual como nos dice en el tema. Por lo tanto, el ser humano generó un cerebro más evolucionado por la utilización de estas herramientas. Dentro de esta consideración, entonces, simplemente tomar en cuenta que la transformación está ligada mucho a la elaboración de las herramientas y se va generando algunos procesos que llevan a los modos de producción o nos llevan a los modos de producción y las relaciones sociales en el Paleolítico. ¿De qué hablábamos en este punto? Principalmente del comunismo primitivo. Este fue nuestro tema central. Y nosotros observábamos una serie de características del comunismo primitivo. Vamos a ir recordando un poco estas características. ¿Cuáles eran las características del comunismo primitivo? Vamos a ver una característica. Solo una. A ver. Se conformaban por grupos pequeños. Se conformaban en grupos pequeños. ¿Y de qué les servía estar en grupos pequeños? ¿Cuál era la ventaja? No se quedaban en un solo lugar. Pequeños no, en el Paleolítico no se quedaban en un solo lugar, todos eran nómadas porque el alimento no se lo podía tener en un mismo sitio, había que salir a encontrar alimento y cuando este se acababa nos movilizábamos. Grupos pequeños, pero ¿qué? ¿Qué tiene que ver con el comunismo primitivo? Se dividían en grupos pequeños y se dividían el trabajo para obtener alimento. Ya hay una división del trabajo. Primero, los grupos pequeños, aquí por aclarar si nos olvidamos de esta consideración, estos grupos pequeños eran basados o estaban basados en el parentesco. Al estar basados en el parentesco, no necesito yo tener una cantidad extensa de alimento. Primero que se dividían el trabajo, evidentemente, pero no es solo la división del trabajo, sino que el alimento que obtengo me sirve para la cantidad de personas que yo tengo. Por lo tanto, los seres humanos, al vivir en grupos pequeños basados en el parentesco, son comunidades que se dividen el trabajo y el alimento también se lo van dividiendo por esta consideración. Vamos entonces con esta perspectiva. Ya hemos pronunciado otra idea, la división del alimento, las posesiones de manera colectiva. Posesión.
Posesión colectiva. O común, por decirlo de alguna otra forma, de la tierra y los recursos. ¿Sí? Esos son elementos importantes. Nosotros planteamos 5 elementos. Vamos a irlos retratando rápidamente. Además, no había desigualdad social. ¿Qué quiere decir desigualdad social? No había clase social alta, media, baja, grupos étnicos que pretendían ser mejores que otros. No existía esto, porque había una consideración de comunidad. De ahí viene la palabra comunismo, y por lo tanto, en la época primitiva, en la época del Paleolítico, existe, según los antropólogos, esta consideración primitiva. El concepto igualdad, que bueno, aquí está en negativo, pero sobre todo igualdad porque no existían relaciones políticas fuertes. Y finalmente nos planteamos el elemento que ya ustedes habían relacionado. La distribución de la comida. Basada en la reciprocidad. Esos son los 5 elementos del comunismo primitivo y la razón por la cual le llamamos propiamente comunismo. ¿Alguien alguna pregunta, inquietud, dudas? Bien, jóvenes, entonces déjenme habilitarle para que usted pueda subir este trabajo de recuperación. Lo sube a Educay hoy día, pero esto va a ser como nota a su evaluación. Por lo tanto, no es obligatorio, no es un deber. Y si por ahí usted dice, ¿qué pasa? Yo no subo, no pasa nada. Yo al final elimino esa casilla de recuperación y no pasa nada. ¿Hecho? Así que no, para que no se angustie porque diga, me falta un deber. No, no es un deber, es una recuperación. Y si usted no desea hacerlo, no lo hace. Simplemente se queda con la nota que está. No pasa nada. ¿Listo? ¿Alguien, alguna duda, inquietud, tal vez? ¿A alguien no le quedó claro algo? Todo claro. Listo, jóvenes. Con eso cerramos esta